Guía IPN 2020, Biología, sección de Ciencias Sociales y Administrativas. Empezamos. Actividad humana que actualmente repercute en el aumento del impacto ambiental negativo es y vamos a ver cada uno de estos casos. El efecto invernadero es la subida de la temperatura de la atmósfera, la cual se produce como resultado de la concentración en la atmósfera de estos gases, principalmente el dióxido de carbono. Otra más sería el cambio climático, es la variación del estado del sistema climático. Y el urbanismo constituye una organización u ordenamiento de los edificios y los espacios en una ciudad acorde a un marco normativo. Entonces, con esto podríamos concluir que la respuesta para esta es la B, que sería consumismo. Sistema membranoso cuya estructura se realiza la síntesis de lípidos y que es una de las principales funciones celulares. Vamos a repasar cada uno de estos. En primer lugar tenemos la respiración celular, en este caso que se lleva a cabo en la mitocondria. Entonces la mitocondria realiza la respiración celular. La pared celular es un órgano propio de las células vegetales y sirve para proteger a la célula y le aporta lo que es la forma y la rigidez. El aparato de Golgi tiene algunas características interesantes, participa en la modificación de proteínas y lípidos, empaqueta vesículas para transportar, construye lisosomas y sintetiza hidratos de carbono. Y con esto también podríamos decir que la respuesta correcta es la D, el retículo endoplasmático. La célula vegetal está constituida por, y la respuesta correcta en este caso es simplemente la D, entre 90 y 95% de compuestos orgánicos e inorgánicos. La mayoría de estos se va a encontrar simplemente en el citosol. Identificar cuál es el nombre del proceso en donde la célula se degrada a una glucosa para obtener dos moléculas de piruvato. Existen, vamos a repasar, 4 tipos de fermentación: la acética, cuyo producto principal es el ácido acético, la butírica, empleada en la producción de la mantequilla, la láctica, cuyo producto principal es el lactato o ácido láctico, y la alcohólica, cuyo producto principal es el etanol. Y también tenemos la siguiente ruta metabólica, donde el glucógeno se transforma en piruvato, y esto es a través de la glucólisis y posterior incorporación al ciclo de Krebs. Ordenar las fases de la reproducción asexual, en este caso simplemente vamos a recordar que son profase, metafase, anafase y telofase. En la profase se empiezan a condensar los cromosomas y se forma el uso cromático. En la metafase estos cromosomas condensados se alinean al ecuador y posteriormente en la anafase migran cada uno hacia los polos, se vuelven a formar y al final obtendríamos simplemente 2 células hijas. ¿Ok? Entonces sería profase, metafase, anafase y telofase. Y con esto la respuesta correcta es la B. Identificar la variante de reproducción que presenta un invernadero donde se siembran solo estacas para obtener una nueva planta. Entonces aquí tendríamos que recordar lo que sería reproducción vegetativa. Entonces, las patatas se pueden reproducir mediante tubérculos, el lirio mediante riosas, que son simplemente pequeñas estructuras de la propia raíz de una forma subterránea, empiezan a reproducirse. La fresa se reproduce a través de estolones y la respuesta correcta en este caso, es un ejemplo, sería el nopal, que se produce a través de la técnica de propagación y obviamente pues tenía que ser el nopal, ¿no? Y la propagación. La respuesta correcta para esta, pues ya sabemos, es la C. Indicar qué grupo taxonómico o división pertenece al organismo que presenta las siguientes características. Es un individuo verde que posee estructura en forma de hojas segmentadas y en su parte posterior se le observan soros en los cuales se producen esporas, asimismo le crecen de órganos verdaderos, raíces, tallos, hojas y flores, etc. Ok, vamos a ver. La espermatófita son plantas con semillas, se caracterizan simplemente por esto. La briófita carecen de una estructura de tallo verdadero y de hojas. Un ejemplo serían los musgos. Las peretófitas son plantas que no presentan flores y frutos y un ejemplo de este serían los helechos. Y con esto podríamos determinar que la respuesta correcta es la B. ¿Cuál es el mayor problema a resolver en las ciudades? Simplemente en este caso sería la C, que es la obtención de alimentos. Asociar la lista de elementos con los factores del ecosistema que correspondan. Un ecosistema tiene factores bióticos y abióticos. Los factores abióticos son los que no tienen vida, como el suelo, las rocas, la temperatura, la tierra, el agua, el aire y las arenas, por ejemplo. Los factores bióticos son los que pueden sustentar vida, en este caso plantas, animales y bacterias. Y con esto podríamos decir entonces que la 1, el sol, es un factor abiótico, la 2,
simplemente la 2 fungis es un factor biótico, la 3 plantas es un factor biótico, la 4 presión es un factor abiótico y la 5 es un factor biótico y la 6, que es la humedad, es un factor abiótico. Y con esto podemos concluir que la respuesta correcta para este ejercicio es la B. A la interacción que existe entre los elementos abióticos de los seres vivos y de estos entre sí se les conoce como, vamos a repasar un poco. La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de formas de vida que incluyen los ecosistemas terrestres, marinos y los complejos ecológicos. Riqueza de especies es el número de especies que se encuentran en un hábitat, ecosistema, paisaje, área o región determinada. El bioma, también llamado paisaje bioclimático o área biótica, es el espacio vital donde un conjunto determinado de especies de flora y fauna. Y con esto determinamos que la respuesta correcta para este caso es la B, ecosistemas. Y vamos a repasar esta parte también, que es reproducción asexual. En primer caso tenemos la gemación, que podríamos decir que nuestra célula madre se va y se divide exactamente en 2 células hijas, donde a una le toca una mayor cantidad de información en el citoplasma y el núcleo, y la otra es más pequeña. Y con esto decimos que la 1 es la D, la 1D. Reproducción en la que se realiza en forma de una protuberancia o yema y carece de esta se desprende del organismo. Ok. Bipartición. En este caso nuestra célula madre se divide en partes iguales. Le toca a cada una de las células la misma cantidad de núcleo y citoplasma. ¿Ok? Y con esto podríamos determinar que la 2 es la C. Consiste en la división de una célula progenitor en 2 células hijas. Cada nueva célula es un nuevo individuo con estructuras y funciones idénticas a la de la madre. Esporulación. En este caso esto se lleva a cabo en las hifas y hongos, y esta sería con la 3A. La 3, esporulación, consiste en la serie de divisiones del núcleo que se rodean de porciones de citoplasma y de membrana. Al romperse se originan y quedan en libertad numerosas células. ¿Ok? Prácticamente. Y fragmentación, en este caso una estrella de mar, tenemos simplemente se toma un pequeño pedazo y esta se vuelve a regenerar y se forma a partir del fragmento una nueva estrella de mar, y en este caso pues sería la 4B. Método de división asexual animal por el cual un individuo se divide en 2 y más trozos. Y con esto podríamos decir obviamente que la respuesta es la C. Prácticamente. Es el organelo en donde las células vegetales realizan la fotosíntesis. Vamos a repasar un poco. La función de la mitocondria se encarga de proporcionarle energía a la célula a través de la respiración celular. La clasificación de plastos, vamos a repasar lo que son estos. Tenemos el cromoplasto, cloroplasto y leucoplasto, que son estos que tenemos aquí. ¿Okay? El cromoplasto se caracteriza por tener todos los pigmentos que le dan el color a las flores y frutos de las plantas, los colores amarillos, naranjas, rojos o violetas. El leucoplasto son los plastos antecesores de los cloroplastos. Son estructuras carentes de pigmentos, y esa es una diferencia entre los cromoplastos y leucoplastos. Su principal función es la de almacenar nutrientes. Y obviamente la respuesta correcta en este caso es la B. Recordemos que la fotosíntesis tiene 2 fases, la fase lumínica y la fase oscura, o también llamada ciclo de Calvin. Descubrió la célula al observar un delgado corte de corcho a través de un microscopio construido por él mismo. Bueno, entre las opciones podríamos destacar a Galileo Galilei, es considerado el padre de la ciencia moderna y creador del método científico. René Descartes contribuyó en algunas cosas con el planteamiento del método cartesiano y la geometría analítica. Y Anton Bach-Leeuwenhoek es considerado el padre de la microbiología moderna. Y con esto, pues la única opción que nos quedaría sería la B, Robert Hooke. ¿Okay? En las zonas urbanas se utiliza él y sería aproximadamente el 67% del agua proveniente de sistemas entubados para uso doméstico. Y prácticamente esto sería todo y hasta luego.